Bien, amados, hoy 20 de noviembre de 2011 queremos compartir un efecto que sucedió hace poco con Wikileaks. No sé si se acuerdan ustedes, Wikipedia, Wikileaks, fue un escándalo a nivel mundial. Resulta que los documentos secretos de las embajadas que iban al Ministerio de Exterior de los Estados Unidos, no se sabe cómo, fueron copiados y enviaron al dueño de Wikipedia, y Wikipedia, mediante un programa que tiene de Wikileaks, él lo lanzó al mundo entero, documentos secretos de los diferentes países. Estaba Perú, Venezuela, estrategias que el gobierno de Estados Unidos hace para ver cómo contraatacar. Fue un escándalo tremendo. Hoy día ya menguó un poco la cosa, pero el dueño de Wikipedia está siendo enjuiciado, y lo curioso es que no pueden enjuiciarlo, condenarlo, porque hay libertad de prensa. Así que, por lo tanto, toda esta documentación clasificada, se supone que es clasificada, secreta, mediante una acusación legal, eso pasa a la prensa y se va, y eso no es delito, y bueno, lo están ahorita acusando de otro tipo de cargos. Pero la cosa es de que se dio el escándalo, se llegó a saber un montón de secretos que se supone que nadie debía saber. Vamos a compartir el tema de Wikileaks de Dios. Algo parecido va a suceder en el juicio final. Todos los secretos van a ser revelados. La Biblia dice en Marcos 4:22, dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos capítulo 4 verso 22. Así que lo que tú haces en secreto, si no es acá, es allá, donde se va a ver lo que hemos hecho en secreto. En Mateo 12:36, Jesús dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que va a haber un Wikileaks celestial, donde se van a revelar un montón de secretos, donde se van a revelar por qué y para qué fueron los misterios de Dios, cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el reino de Dios, para qué estamos acá en esta tierra. O sea, va a llegar un momento que vamos a entenderlo todo. Así que lo que pasó acá solamente es un adelanto de lo que va a pasar allá. Dios, cuando empezó a crear, no creó inmediatamente. Había una etapa previa a la creación, había una etapa anterior a la creación. Acuérdese que hay un principio que dice que primero es la idea, ¿se acuerda? Primero es la idea, después es el habla y después es la acción. Primero es la idea, después es el habla y después es la acción. Entonces, antes de la creación, Dios tuvo una etapa previa a la creación. ¿Qué fue? La etapa de la planificación. La etapa en la cual Dios estaba preparando cómo hacer el mundo, para qué hacer el mundo, para que de esa manera tenga claro perfectamente Dios por qué es que Él va a hacer, para qué, por qué y todos los por qué que usted quiera saber. ¿Cuál es el fin en la cual Dios hizo las criaturas, a usted, a mí? ¿Por qué es que Dios hizo el bien? ¿Por qué es que Dios hizo el mal? ¿Por qué es que Dios puso a la serpiente? ¿Por qué Adán pecó? Y todo fue hecho en la etapa previa a la creación. Dios lo hizo de esa manera. En primer lugar, tenemos que entender que para que nosotros podamos hacer algo, tenemos que primero analizar por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuál es la meta en la cual tú quieres hacer algo. Nadie hace así nomás a la loca, salvo los impulsivos. Pero Dios nos ha mandado su Santo Espíritu para discernir, para pensar y para poder nosotros analizar primero por qué motivo voy a hacer tal o cual cosa. O sea que Él, dice la Biblia, vamos a ser igual que Él en el pensamiento. Dice que tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Bien, entonces nosotros tenemos que ser iguales a Dios. Dios, previo, antes de la creación, planificó las cosas. De igual manera nosotros también tenemos que planificar las cosas. Hay un caso en la Biblia, en Nehemías, capítulo 8, donde Nehemías dice que primero de noche se fue a ver los muros que estaban destruidos. Se paró sobre las ruinas y dice que con unos cuantos empezó a planificar y a ver qué es lo que iban a hacer de lo que Dios le propuso en su corazón hacer a Nehemías.
O sea que primero es la planificación, no es hacer a la loca. Primero es consultar, ver, todo lo demás. Así fue como Dios lo hizo. Entonces significa que mientras nosotros, o de otra manera, mientras más grande sea la cosa que hay que hacer, hay que tomar un poco más de tiempo, en base a esa proporción. Evidentemente para cosas pequeñas, decisiones pequeñas, pero a grandes cosas hay que tomarse un poco más de tiempo. ¿Cómo es un planeamiento de una guerra? ¿Cómo se hace el planeamiento de la guerra? Hay un cuarto pequeño donde se reúnen los líderes, y en ese cuarto pequeño se planifica cómo combatir al enemigo, de qué manera, qué estrategias, qué argucias, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos comprar, cuánto hay, cómo es el enemigo. Ahora, la pregunta es, lo que se habla en ese cuarto, departamento, en ese sitio escondido, secreto, ¿todo el mundo lo sabe? ¿Es de dominio público? No. ¿Solo unos cuantos lo saben? No lo sabe todo el mundo. Una vez que tienen todo planificado, van y le dicen al soldado, soldado, tú apunta para la derecha y bota 10.000 bombas. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿El soldado sabe para qué bota las 10.000 bombas? No, el soldado está entrenado para obedecer, nada más. No pregunta por qué. ¿Quién es el que sabe por qué? Los que han establecido la estrategia, los que dan la orden. Ellos saben el por qué. Pero el soldado no tiene ni idea. El soldado, por ejemplo, dice, ¿por qué no, por ejemplo, en vez de 10.000 a la derecha, 5.000 a la derecha y 5.000 a la izquierda? ¿Qué le dice el estratega? Oye, nosotros estamos disparando a la derecha 10.000 para distraerlos, para que ellos se vayan para allá y después nosotros agarramos por la izquierda. Pero eso no te compete a ti. Tú solamente dispara y punto, nada más. Significa entonces que unos cuantos saben cuál es el plan general y la mayoría solamente tiene que hacer lo que su labor particular tiene que hacer. Punto, nada más. Solamente unos cuantos en ese cuarto saben el plan general, pero la gran mayoría solamente se limita a hacer un plan particular para cada uno de nosotros. Hoy en día en el lenguaje bíblico se llama la visión, pero es una visión particular y una visión grande que es de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo eso? Perfecto. Entonces, significa que los secretos de ese cuarto no salen a la luz y que solamente el planeamiento y la forma, todo nace de ahí. De la misma forma, en el plan de Dios, antes de la creación, la palabra de Dios enseña que había antes una oficina de planeamiento de Dios. La Gemara, que es un comentario bíblico, dice que se llama Atik Yomin. Dejémoslo ahí, Atik Yomin. Es la oficina planeadora de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la motivación que se hace? La palabra en hebreo es Sivá. Sivá significa el motivo. ¿Por qué lo hacemos? El motivo. ¿Cuál fue el motivo de Dios? Después de Sivá, después del motivo, viene el mesobet. ¿Qué es el mesobet? El cómo hacerlo, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar. Entonces primero tú tienes el Sivá, que es el motivo, el porqué, el plan, el objetivo, la meta, para qué tienes que hacerlo, y el mesobet, que tiene que ver el cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a reproducir. Entonces tienes la idea y tienes el cómo hacerlo. Actualmente, después que Dios ha hecho todo, la gran pregunta del hombre es, ¿por qué has hecho las cosas así como son? ¿Por qué funcionan así las cosas? Entonces la gente se pregunta, ¿por qué hay muerte de niños? ¿Por qué hay violación? ¿Por qué hay hambre en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué pasan estos problemas? ¿Por qué? La gran pregunta es, ¿por qué? Es como el soldado que dice, ¿por qué tengo que mandar 10.000 humos acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente solamente unos cuantos nomás saben cuál es el plan general. La mayoría no lo sabemos, el plan general de Dios. Sabemos en parte. Pablo dice, en parte sabemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto y lo que es en parte entenderé. Ahí le vamos a preguntar un montón de cosas a Dios, pero por ahora solamente en parte. Cuidado. Pablo está diciendo de que no todos tienen la revelación completa. Ningún ser humano tiene la revelación. Es más, ni el Señor Jesucristo quiso decirlo. Cuando le preguntaron a Jesús cómo sucederán las cosas, él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones, que solo el Padre en su sola potestad, Él lo sabe desde el comienzo. ¿Cómo se llama esa sola potestad arriba en los cielos? A ti y yo mismo casualmente. Ahí sale la oficina planeadora de Dios. Muchas veces nosotros intuimos
Anhelamos, decíamos, gracias al Espíritu Santo que nos hace ver, nos da tranquilidad, pero el por qué y el cómo, solo únicamente Dios lo sabe. La pregunta es, a través de la Biblia, a través de la experiencia con Dios, tenemos 5.770 años de existencia desde Adán hasta ahora. Tenemos 2.000 años de cristianismo. O sea que significa que son 3.700 años con el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tenemos 2.000 años de cristianismo en la cual todos los grandes hombres de Dios, profetas, Abraham, Isaac, Jacob, 2.000 años donde los cristianos a través de la historia se preguntaban, pero ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué las matanzas? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué el hombre se pervierte? ¿Por qué la maldad? Todo el tiempo, todos los siervos de Dios han estado preguntando por qué y por qué. Pero aún a pesar de todo ello, ellos obedecieron. ¿Dónde encontraron la clave para poder entender las cosas? Aquí viene la gran respuesta. Mediante la fe. Mediante la fe. ¿Se acuerda usted de Abraham? Abraham era un hombre adorador de imágenes, era pagano, era gentil como usted y como yo. No existía el pueblo judío, nunca existió. Es un pueblo formado por Dios, es un pueblo desculturizado y culturizado a la manera de Dios. Abraham, Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. La pregunta es, no sé si usted se ha hallado en el pellejo de Abraham, que Dios te dice a ti ahorita, deja todo, deja tu dinero, deja todas tus riquezas, deja tu familia y anda a la tierra que te voy a mostrar. La Biblia dice que Abraham fue el padre de la fe. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Fe simplemente es confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, en quien te ordena qué es lo que tienes que hacer. Por eso le llaman el padre de la fe. Entonces, encontramos ya dentro del plan general de Dios, dentro del planeamiento, el cómo y el cómo desarrollarlo, encontramos una respuesta para poder aclarar nuestras mentes dudosas y nuestras mentes que tienen un montón de preguntas, la fe. Y la fe es un don de Dios que te da a ti, un convencimiento para que estés tranquilo, para que no hagas muchas preguntas, es más, para que tengas una respuesta de un contentamiento que es suficientemente lo que Dios te da, lo que Dios te ordena, para que tú tengas solamente que hacer lo que Dios te ordena y punto. Y con esto estés más que contento. Mucha gente no tiene ese don de fe, esa confianza en Dios. Dicen por qué y para qué, no quieren obedecer. Es un don de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11.1, todos lo saben, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la respuesta, ahora sí cuadra ese texto. Yo no sé cuáles son los planes de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios tiene planificado. Yo no sé qué es lo que Dios quiere para este tiempo, para mi casa, para mi realidad, para el Perú, para tanta gente que no conoce. Pero sin embargo, a través de la historia, se ha demostrado que el plan de Dios fue perfecto. A través de la historia, a través de la palabra de Dios, que es historia vivida en la tierra, se ha demostrado que todo lo que Dios había hecho era perfecto. Los que habían pasado, los que escucharon, dijeron, ahora entendemos. Era por eso, era por eso, que, ahora sí, saca tu cuenta, suma, resta, divide. Después está la palabra de Dios, pues, que es historia. La historia con Dios, la historia del hombre con Dios. La Biblia es antropomorfa. O sea, la Biblia tiene un mensaje humano, pero de una experiencia con Dios. Todo lo que pasó acá, a usted y a mí nos va a pasar. Exactamente igual. Porque Dios solo tiene una manera de ser, amor, nada más, no hay otra forma. Dios no dice, con Abraham me equivoqué, pero contigo no. No. El plan de Dios es perfecto. Un pensamiento igual en Romanos capítulo 1, verso 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. O sea, hay una forma de entender las cosas de Dios. ¿Cuál es? La fe. Si nos escuchan los mundanos, van a decir, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque ¿cómo van ustedes a obedecer? O sea, van a tener confianza en un mandato y hacerlo por hacer. Están locos ustedes. Ustedes son fanáticos. Por eso dicen fanáticos. Porque ellos no comprenden cómo vas a obedecer algo que no estás ni siquiera de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuántos obedecen el perdonar a los que te han hecho daño?
Tu corazón te dice que no, tu razón te dice que no, tu lógica te dice que no, pero Dios te dice que sí. ¿Y tú por qué obedeces? Porque Dios te da el don para que te convenzas, para que tengas confianza y lo hagas. Y después entiendes. Dios te dice perdona. El que no tiene el don, o el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene a Cristo en su corazón, dice, pero si yo lo odio, si yo aún tengo odio, ¿por qué voy a perdonar? No. Me es imposible hacerlo. Pero aquel que tiene el don de la fe, que es dado por Dios, simplemente va y dice, a ver, voy a obedecer en ese conflicto, en esa lucha con su carne. No, va, obedece, y cuando va y pide perdón o perdona, viene la reconciliación y dice, oh, ahora entiendo. Ah, qué rico es el perdón. Ah, con razón, Dios me decía que perdone, pues, para poder, o sea, uno entiende después. En la palabra de Dios, amado, tenemos que obedecer, para después entender. Hemos dicho muchas veces que la psicología humana y la filosofía humana dice, pienso, luego existo. O sea, primero voy a razonar a ver si me conviene. Pero en la experiencia con Dios no, primero obedeces, después entiendes. Primero existes y después piensas. Porque definitivamente con nuestra mente natural no vamos a entender las cosas de Dios. Siempre hay una pregunta, porque en este momento tú tienes un montón de preguntas en tu vida personal, pero solamente hay una sola respuesta. ¿Cuál es? Dios tiene razón. ¿De que todo se lo planificó Dios? ¿Se acuerda? Sí, va, el motivo. El motivo. Cuando descubres el secreto de Dios en tu vida, ahí tú recién dices, ah, era eso, ahora entiendo. Ahora entiendo, ya entendí. Ahora entiendo el mesodé, porque hay un si va antes. Ahora entiendo el cómo ahora entiendo cómo desarrollarlo porque sé cuál es el motivo. Por ejemplo, honrar padre y madre. Pero si mi padre es malo, mi madre es mala, no, pero honra a tu padre y a tu madre. Ahí no te dice, si tu padre es bueno, honra. No, honra a tu padre y a tu madre, se acabó. Después lo vas a entender. Y tú, obediente, honras a tu padre y a tu madre. Y después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que en ti no se repiten las maldiciones generacionales, sino que Dios te da la facultad, el poder para poder superar aquellas maldiciones generacionales que tus padres sucumbieron ante ellos. Pero tú no tienes por qué culparlos porque ellos sucumbieron ante ellos. Es un problema de ellos con Dios, tú no puedes meterte en eso. Y cuando tú descubres que no cometes los mismos errores de tus padres, sino que los superas, dices, con razón la Biblia dice, honrar padre y madre. Ya entendí. Repetimos, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 9, 1 Corintios capítulo 13, verso 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ahí entraremos en respuesta. Vamos a dar un ejemplo que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Egipto? La esclavitud, 400 años de esclavos. Usted tiene que entender de que los judíos no la pasaron tan mal en Egipto, cuidado. ¿Se acuerdan ustedes cuando José llama a Jacob, a su papá? Faraón dice que se alegra. Y Faraón dice, dile a tu papá y a tus hermanos que vengan, que dejen todo, que lo dejen todo, porque la riqueza de Egipto yo les voy a participar. ¿Qué van a traer? Oro, acá tenemos. ¿Qué van a traer? Vacas, ganado, aquí tenemos. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a traer? Cosas, comida, vestido, carpas, que vengan como están. No se preocupen, yo les voy a enviar carros, o sea, les voy a enviar camiones para que vengan y de esa manera tengan facilidad para venir. No se preocupen, o sea, no iban a pasarla tan mal los judíos. Y dice la palabra que cuando se encontró Faraón con Jacob, José le dijo como estrategia, díganle que somos ganaderos, porque los egipcios como que no les gustaban los ganaderos. De esa manera se separaban y no estaban juntos y no había mucha asimilación. Es estrategia de Dios también. Pero ¿por qué Dios no quiere que me case con una mundana? ¿Por qué Dios no quiere que yo vaya con los mundanos? ¿Por qué Dios no quiere que yo esté con los mundanos? Porque Dios quiere que sea santo. Santo significa apartado, separado, nada más es todo. Porque si tú te juntas con los mundanos, mundano serás. Dime con quién andas y te diré quién eres.
El que se junta con lobos, a aullar aprende. ¿Se acuerda? Predicamos sobre las metas. Tú tienes que tener tus metas y tus limitaciones. Pero si estás en un ambiente donde no respetan tus limitaciones, pronto vas a caer. Pronto vas a caer. Adán, ¿y cómo es eso de la fruta prohibida? No sé. Ahí está Eva con un amigo que es la serpiente. Alguien que quiere comer la fruta, ¿no? ¿Y qué pasó con esas malas juntas? Adán cayó también. Ahí nos enseña la palabra muchas cosas interesantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene su porqué. Y José le dijo a Jacob, dile que ustedes son ganaderos. ¿Para qué? Para que vivan separados. Faraón le dice, tomen la llanura, lo mejor de Egipto, ahí vivan. Y prosperaron los judíos. Tanto prosperaron, amados hermanos, que crecieron de unas cuantas familias, llegaron a más de 600,000 hombres, aparte de mujeres y niños. O sea que se calcula más o menos que era 1,5 millones. De unos cuantos. O sea, prosperaron. Usted está prosperado en Egipto, los siguientes faraones no los conocen, le imponen cargas, pero tenían un trabajo y muchas cosas más. Muy bien, viene Moisés y le dice, ¿qué tal judíos? Dios me habló en el desierto, en la montaña, y Dios ha dicho que vayamos, salgamos de acá. ¿Ah, sí? Dios te habló. ¿Y tú quién eres? Porque en ese rato no era el gran Moisés de antes, de después. Era un Moisés. No fue el Moisés que habló con Dios. No, era un cualquiera, un iluminado más por ahí. Que tanto hay por ahí. Y viene y dice que de parte de Dios, pregunta, ¿tienes camiones, ómnibus para transportarnos? No hay nada, pata nomás. Me imagino que pues habrá llevado a McDonald's o contenedores de comida, ¿no? Congelada. No hay nada de comida. ¿Agua? Me imagino que pues camiones de Sedapal llevarás allá de agua para nosotros en el desierto. No hay agua. Pero en el desierto hace sol, paraguas, ya, que quiera para el sol. No hay paraguas, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Y dice que Dios te dijo, anda, Moisés, no, ni hablar. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo, por ejemplo, Moisés, estás loco, hijito, anda, vete al desierto, que mate cerebro. Ah, no. Yo hubiera hecho una manifestación, un boicot en contra del proyecto de Moisés para salir de Egipto. No, ¿cómo vamos a salir? ¿Con qué? Oye, ¿tú quieres que salgamos y los niños y los bebés de pecho y los ancianos y los ciegos y los cojos? ¿Cómo quieres tú que vayamos con esa gente? No, Dios ha dicho que nos vayamos todos. No, Moisés, estás loco. Póngase usted en esa zona, póngase usted a pensar. ¿Pero por qué que Dios te mandó? ¿Estás seguro que Dios te mandó? No puede ser. Si Dios te manda, Dios te va a enviar ángeles, te va a enviar un montón de cosas, pero así nomás de por sí, no. Y bueno, por último, ¿a dónde nos vamos? No sé, Dios ha dicho que nos vayamos y que sigamos la nube. Oye, ¿a ti te mandó el enemigo o qué? ¿O te mandó Faraón acá para molestarnos? ¿Y dice que eres de parte de Dios? No, ni hablar. Yo estoy seguro que si usted hubiera estado en ese rato, usted no hubiera dicho que no. Reunión, junta vecinal. ¿Sabes qué? Hay un Moisés que dice que nos vayamos, que por aquí... No, estás loco, yo no voy. ¿Cómo es? Voy a dejar mis tierras, mis sembríos, voy a dejar todo acá, la tierra de Egipto, como cuando se quejaron los judíos, las ricas cebollas, los ricos puerros, los ricos tomates, los ricos ajos, mi comida bien preparadita, bien condimentada, mi comida peruana, con castón acurio al costado. ¿Y quieres que vaya al desierto a qué? ¿A nada? No, yo no voy a dejar esas cosas. O sea, el pueblo evidentemente no entendía el plan de Dios, ni Moisés, por último. Ni Moisés sabía, porque no sabía responder ante las miles de preguntas que le hicieron los demás. Y le pregunto a usted, ¿seguiría usted a un pastor Moisés sin preparación, sin nada? ¿Qué pasa si yo le digo a ustedes, amados, hermanas, hermanos, dejen sus hogares, dejen todo, porque no vamos a ir a pie en una marcha campaña a la selva? Allá está la Nueva Jerusalén, para irnos todos allá. Abandone sus casas, José, abandona tu trabajo, deja todo. ¿Y usted haría? Así estaba también Moisés, hermano, igualito. Póngase a pensar usted. Entonces vamos a suponer, bueno, Moisés ya nos la vamos a rifar ya. No vamos ya, está bien, ya no vamos ya. Perfecto, muy bien. Dice que Faraón, cuando Moisés habló con Faraón, Moisés le mintió a Faraón, porque le dijo, queremos que nos des permiso para ir todititititos al desierto a ofrecer
sacrificios a nuestro Dios por 3 días. Y Faraón era un hombre que sabía estadística, era un presidente. Faraón movía masas. Las cifras de masificación son importantes, las estadísticas, para poder mover masas, para poder mover magnitudes. Nosotros acá en el Perú tenemos el Instituto Nacional de Estadística. ¿Se acuerdan de los censos? ¿Para qué? Para saber cómo establecer con cuánta gente tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas mayores, cuántos menores, para que de esa manera establecer las políticas del gobierno nacional y establecer políticas del Estado. Son importantes. Y Faraón sabía eso. ¿Qué? ¿Te vas a ir con 600.000 hombres, aparte de las mujeres y los niños, al desierto por 3 días, solo para ofrecer sacrificio? Ofrécelo acá. No, Dios ha dicho que nos vayamos allá. Y dice que Faraón, usted después lo va a leer, ahí, dice que Faraón mandó sus espías, y los espías lo siguieron, el primer día salieron, el segundo día salieron, y llegó el tercer día, y todavía no llegaban al desierto. Entonces los espías dice que le dijeron a Moisés, bueno, llegó el tercer día, no pasa nada, no hay sacrificio, no hay nada, no hay desierto, dice que por lo tanto, Faraón dice que regresen. Y Moisés dijo, no, no hay retorno. Ah, no hay retorno, ¿no van a regresar? No. Entonces vamos a hablar a Faraón y le vamos a decir que ustedes lo han engañado. Y Faraón va a venir con todo su ejército. Y Faraón los va a matar. O de las orejas a cada uno los va a regresar a Egipto para que trabajen. Porque Faraón dijo, ociosos son ustedes. Les falta más trabajo, por eso que están ustedes con el tiempo de que me voy. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ahí la gente? Todos los miraron a Moisés. Oye, ¿para eso nos has traído acá? ¿Para encender la ira de Faraón? Ahorita viene Faraón con todo su ejército. Bueno, ¿cuál es tu plan estratégico de batalla? ¿Hay armas? No hay. ¿A dónde vamos a huir? Mira, nos vamos a establecer entre las montañas y el mar. O sea, nosotros mismos nos vamos a meter en un hueco para que venga Faraón y nos mate. Oye, ¿quién te mandó a ti? ¿El diablo te ha mandado a ti? ¿Tienes un plan? No. ¿Usted qué hubiera pensado en ese momento frente al éxodo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pensado de Moisés? Este nos ha engañado, nos ha estafado y ahora se encendió el aire de Faraón y ahora vamos a morir. Y así fue. Faraón venía con todo ese ejército. Dice que Faraón abrió sus arcas, sus tesoros, y dijo, todo el que me acompañe, hombre hábil a partir de 18 años y de 16 también, hombres hábiles y fuertes, todo el que me acompañe a matar a estos judíos, mis arcas las he abierto, tomen, agarren tesoros, agarren oro para ustedes, quiero que me acompañen. Faraón sacó todos sus carros. Los carros de Faraón eran carros especiales para 3 personas y aparte para el material de guerra, espadas y todo lo demás, pero eran carros de lujo. No es que mucho tiempo ellos no habían batallado, por lo tanto adornaban sus carros porque hacían competencias y dice que salieron con sus carros. Todos los carros de Faraón, de oro. Y se imagina usted a los líderes de Israel. Y ahí Moisés y todos sentados sin saber qué hacer. ¿Ves esa nube que está al fondo? Esa nube inmensa, esa nube que es kilómetros y kilómetros de largo, kilómetros de alto, porque la nube del polvo que levantan los miles y miles de carros de Faraón, esa nube son los carros de Faraón, y estamos entre la montaña y estamos entre el mar, no tenemos a dónde ir, nos van a matar. ¿Qué planes tienes, Moisés? Ninguno. Bueno, ¿cómo y con qué lógica, qué estrategia? No había un plan, no había nada. Lógicamente, sabemos que en el plan de Dios ya está planificado todo ya. Hasta aquí, amados hermanos, todos estamos acá preguntándonos por qué, para qué. Claro, como usted ya sabe el final, usted fácilmente pues si Dios iba a abrir al mar y los faraones iban a pasar por ahí y Dios los iba a chancar, y ya usted lo sabe, pero ¿y los que estaban en ese momento lo sabían? ¿Sabían que el mar se iba a abrir? No sabían nada. Como usted hoy no sabe muchas cosas de lo que Dios va a hacer en su vida hoy, mañana y pasado, para usted y para su familia. Ubiquémonos, amados. Hay muchas cosas que usted está pensando, pero ¿por qué, Señor?
¿Por qué mi esposo se pone en contra? ¿Por qué mi familia se pone en contra? ¿Por qué tenemos imposibilidades? ¿Por qué tenemos un montón de problemas? Bueno, ubíquese en el plan de Dios, que Dios tiene la respuesta para cada cosa. Bien, para esto quiero ir con usted a Salmos capítulo 68. Vamos a ir a los Salmos de la huida de Egipto. En Salmos 68, 17. Salmos 68, 17. Mire lo que dice ahí. Antes de leerlo, lo ubico a usted. Están las montañas, el mar y Faraón viene con todos sus ejércitos. Acuérdense que estos son salmos de la salida de Egipto. Y David cuenta, mire lo que dice, Salmos 68, 17. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Acá viene una maravillosa visión que tuvieron los hijos de Israel en el desierto. En plena angustia, en pleno dolor, en plena aflicción de peligro, ¿qué es lo que vieron ellos en el cielo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué vio el profeta? Un profeta vio los carros de Dios, ¿se acuerdan? Ahí está. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Dice, ¿el Señor viene de dónde? Del Sinaí. ¿Y dónde estaban los judíos en el Sinaí? Acá tuvieron ellos una tremenda aparición en pleno peligro. ¿Cuáles eran los carros de Dios? Solo que no lo podemos ver nosotros, pero el pueblo de Dios sí lo vio. Hay otra cosa que nosotros tenemos que entender. La Biblia dice, ángeles acampan alrededor de los que de él creen. O sea, si usted no cree que ángeles están a su alrededor, usted está perdido. Usted va a sufrir, usted va a entristecerse, usted se va a afligir y no va a entender que Dios está a nuestro favor peleando, intercediendo por nosotros. Usted tiene que tener fe. Entre las miles de preguntas que le hacía Moisés, Moisés estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer algo. Yo quiero ir con usted ahí en Salmo 114, versículo 3. Esto, voy a repetir, son los salmos del éxodo de la huida de Egipto hacia el desierto. Salmos 114, verso 3. ¿Qué dice ahí? Salmos 114, verso 3. El mar lo vio y huyó. El Jordán, el río, se volvió atrás. Verso 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Versículo 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Verso 6. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Verso 8. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Acá viene el tema central del mensaje. Acá LQQD, lo que queríamos demostrar. El pueblo de Egipto había cometido un grave error contra Israel, contra el pueblo de Dios. ¿Cuál? Primero, lo había hecho esclavo. Segundo, el pueblo de Egipto había cometido el peor error, el peor pecado. ¿Cuál es? Volver idólatra al pueblo de Dios. Los egipcios habían cometido otro tremendo pecado. ¿Cuál es? ¿Se acuerda? Matar a todos los niños menores de 2 años. Y aquí, en este episodio, cuando el mar se abre y los egipcios tenían que morir, aquí se presenta el juicio contra los egipcios. Y se ejecuta la orden de castigo contra los egipcios. Dice que el mar, cuando ve el juicio de Dios, cuando Dios decreta juicio y muerte a Egipto, porque acuérdese que murió Faraón, su ejército, sus líderes, murió los hombres, murieron agricultores, murió, amado hermano, ¿cómo llamarlo? La mano de obra y la mente inteligente de Egipto. Después de este episodio, Egipto nunca más se recuperó hasta ahora. Usted ve Egipto ahora, es un país tercermundista. Después de que murió Faraón y todos sus carros y toda su gente, nunca más se recuperó Egipto. ¿Por qué? Porque ahí se ejecutó el juicio de Dios. En ese juicio,
La Biblia dice que el mar, cuando vio el juicio, se retiró. El mar dijo, no. El río Jordán también se retiró. Y los montes empezaron a temblar, porque había un juicio ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo murieron los egipcios? ¿Cómo murieron? ¿Ah? ¿Cómo murieron los niños que mandaron a matar menores de 2 años? Ahogados. Ahogados. Lo que tú siembras, cosechas. Lo que tú siembras, cosechas. Ahora, la gran pregunta que siempre hemos hecho es, ¿cómo es que se mantenían las aguas como 2 murallas? Ahí dice la Biblia, 2 murallas, lea usted el Éxodo, 2 murallas que contenían el agua. Bueno, acá está la respuesta en el verso 8. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, el cual cambió la roca en agua y la agua en roca. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, que cuando Dios dice que por medio de un viento recio abrió, el agua se convirtió en roca. O sea que no solamente murieron ahogados, sino primero murieron lapidados y después ahogados. Ahí está la respuesta bíblicamente. Acá no estoy inventando nada nuevo, no estoy hablando del Talmud, no estoy hablando de la Guemará, no estoy hablando de un rabino que se... No. Acá dice la Biblia que nuestro Dios cambia la roca en agua y la agua en roca. Había una deuda pendiente con los egipcios y ahí fue donde pagaron ellos sus deudas. Entonces cuando Éxodo capítulo 12, verso 35, nada, cortito nomás, ¿no? Así es como dice, ¿no? Éxodo capítulo 12, verso 35, usted también va a encontrar ahí otra devolución que se le hicieron al pueblo de Dios. Esa es una estrategia muy interesante para que usted entienda qué significa obedecer a Dios, si es que esté, a pesar de que no entiende nada, pero obedece, mire todo lo que la ventaja que trae. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, verso 35? Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué dice? Alhajas de plata y de oro y vestidos. Pregunta, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que el pueblo vaya y le pida joyas a los egipcios? ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque el pueblo de Israel estuvo trabajando gratis por 400 años. Repito, el pueblo de Israel estuvo trabajando para Faraón gratis 400 años. Y Dios en su misericordia le devolvió a Israel el jornal de 400 años. Por eso cuando Dios te quiere devolver algo, te devuelve todo lo que Dios te lo quitó, te lo devuelve cuando tú obedeces a Dios. ¿Qué le parece? Eso es cuando uno obedece a Dios. Todo lo que el diablo te quitó, le quitó a tu familia, le quitó a tus ancestros, todo, por eso le digo, nosotros entendemos en parte, no todo el plan completo, pero lo que nos queda es, como siervos de Dios, es obedecer, porque de esa manera vamos a entender cuál fue el plan general de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado del mar y miró cómo el mar se juntaba y cómo morían, ¿y sabe cómo lo vio? El pueblo de Israel lo vio con todos los bolsillos llenos de joyas, alhajas y oro. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué expresión dijeron ellos en ese momento? Cuando entendieron todo el plan de Dios. ¿Y por qué tenían que haber salido? Sin proyectos, sin agua, sin alimentos, y no sabían a dónde ir. Y tenían un enemigo que por 400 años les había a ellos ajusticiado y esclavizado. ¿Qué dijeron ellos cuando estaban en la orilla del mar y vieron todo eso? ¿Qué dijeron? En una sola frase nomás, en una sola palabrita, en una sola sílaba. Ahora entendemos. Ahora entiendo por qué Dios nos dijo tantas cosas ilógicas para ver hoy día su gloria. O sea, primero obedeces, después entiendes. Muchos de nosotros queremos entender y después obedecer. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener tu éxodo. Tú tienes que salir de Ur de los Caldeos. Tú tienes que salir de la esclavitud, del pecado. ¿Qué pecado tienes? Faraón está atrás. Para que tú salgas del pecado. Eres libre. Dios no te liberó para que seas esclavo de nuevo. Y todo eso tiene una recompensa grande, grande, grande. Entonces, si entendemos que había un sibá detrás, o sea, había un motivo. Había un motivo por el cual Dios lo llamó a Moisés, por el cual Dios dijo que vayan, que salgan y con todas las imposibilidades. Era el motivo. ¿Cuál era? Quería que seamos libres.
y que todo el trabajo nuestro de 400 años se nos devuelva. Y no solamente ello, y aquí viene mi gozo en el Señor, es que mi enemigo es totalmente derrotado y para siempre. Eso es lo que quiero que entendamos, amados, que ya no nos persiguen, porque Dios aniquila a los enemigos generacionales que han estado arrastrando maldición de familia en familia. Y por último, ya ustedes saben el texto en la cual Dios nos llama a entender el plan mediante la obediencia. ¿Se acuerda de Romanos 8:28? Todo el mundo sabe Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, punto y coma, y sigue lo demás, usted lo lee después. Dice, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen a Dios. Jesús dijo, el que me dice que me ama y no me obedece, no me ama. Aquel que me obedece, ese es el que me ama. O sea, ahí está diciendo, sabemos que los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, dígame, ¿puede explicarme cómo es? No sé, hermano, yo no puedo decirle cómo. Lo único que sé es que si obedecemos, va a haber grandes bendiciones para su familia, para mí. Va a haber grandes bendiciones para los que obedecen en el Señor. Cuando se revela el secreto, ahora entiendo por qué. Por ejemplo, en Wikileaks, en este escándalo que hubo de los documentos secretos de Estados Unidos, se reveló un secreto. ¿Cuál era? Noruega, por ejemplo, había hecho una campaña contra Israel. Nunca Noruega se había metido con Israel. De la noche a la mañana, Noruega sale diciendo Israel que mata a los musulmanes, Israel. Y efectivamente, yo también he leído esas noticias, que Noruega se pone a insultar a Israel. Pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Qué necesidad tiene? Y en Wikileaks, en ese documento secreto aparece que el motivo fue que Noruega había hecho un contrato con un país musulmán para la venta de millones de corderos. Los musulmanes dijeron, te compramos millones de corderos, o sea, toda tu producción de corderos, lana, carne, todo, con tal de que tú agarres y critiques a Israel. Y Noruega criticó a Israel y se hizo la venta de corderos. Cuando usted empieza a revelar el secreto, entiende todo, ¿no es cierto? Era por eso, ya. Aquí vamos a terminar dando el ejemplo mayor. Aparte de Moisés, el Éxodo, tenemos también la maravilla de la narración bíblica de José. ¿Se acuerdan de José, sus hermanos, Jacob? José estuvo de administrador de Faraón, ¿se acuerdan? Dice que los hermanos de José llegaron a Israel para comprar porque había hambre en la tierra. ¿Se acuerdan? 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Ya iba el segundo año de escasez, o sea, faltaban 5 años más. Y José se entera que sus hermanos estaban ahí. Y la pregunta es, José en primero lo recibe, mis hermanos, ¿qué hace José? ¿Qué estrategia utiliza José? José en primer lugar ve a sus hermanos, conoce la actitud de sus hermanos. Y José dice, yo quiero que mis hermanos se restituyan en arrepentimiento. Que la actitud de mis hermanos sea arrepentimiento. Que no sea de contentamiento, porque si yo me presento y digo, yo soy José, el segundo de Faraón, tenemos argolla. Pregunta, ¿se arrepintieron sus hermanos de haber hecho lo que hicieron con él? No. Entonces José establece una estrategia. ¿Cuál es? La estrategia del arrepentimiento. José, mediante el oficial mayor, lo recibe, mira, humildemente, no sabían que era José el gran, queremos acá, tenemos hambre, mira que por acá, perfecto, muy bien, les vende. ¿Y qué hace José? Cuando están cargados todos los animales, José va y le dice al mayordomo, la plata que ellos han pagado, devuélveselas. Y la copa con que yo adivino, porque dice la Biblia que José utilizaba la copa para adivinar, para revelación, ponla en su morral. Cosa tal que lo dejes que se vayan y cuando están a cierta distancia, vas y le dices, se han robado la copa de mi señor. Y tú le vas a quitar la copa y encima y lo vas a meter a la cárcel. Y fue así. Y lo meten a la cárcel a los hermanos. ¿Y los hermanos qué dijeron? ¿Por qué me meten a la cárcel? ¿Qué mal hemos hecho? Si hemos venido, hemos comprado alimentos, hemos dado el dinero. No entendemos por qué el dinero regresó a nuestras mochilas. Y encima de todo todavía la copa del administrador. Póngase usted a pensar que usted hace un negocio y encima usted lleva la mercadería
Y viene la policía y le encuentra a usted la plata del producto y encima usted le encuentra los objetos personales del dueño del gerente. ¿Qué cree que le hacen a usted? Lo meten preso. Y usted en la cárcel, ¿qué dice? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima de todo, todavía José le dice, ustedes tienen que traerme a su otro hermano. Pero ¿por qué José le pide a su otro hermano, se acuerda el menor? Porque los hermanos de José no tuvieron miramiento en venderlo a los ismaelitas. Y él quería saber si en el corazón de ellos había arrepentimiento. Se habían arrepentido de haber hecho eso con José. ¿Y qué hizo? Tráeme al otro hermano que está con Jacob. Pero Jacob se va a morir, es el único que queda de los dos menores, me lo traes. ¿Y sus hermanos qué dijeron? No, señor, porque tuvimos un hermano, por José, ¿no? Que él, bueno, lo comieron las fieras, ¿no? O sea, seguían con la mentira. Pero ahora, a mi otro hermano no, pues ya con uno lo hicimos, con otro ya no. O sea, José vio que estaban arrepentidos. Aquí viene el secreto, amados hermanos. ¿Por qué tanto encarcelamiento? ¿Por qué tanta cosa? Era para que los hermanos desarrollen arrepentimiento. Y defendieron al hermano menor de José. ¿Y José qué hizo? Vio arrepentimiento. En sus hermanos dijo, ahora es el tiempo de que yo me muestre con ellos. No le va a gustar lo que va a venir, así que prepárese. ¿Quiere con usted a Génesis capítulo 46, verso 29? Génesis capítulo 46, verso 29. ¿Qué dice ahí? Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, a Jacob, su padre, en Gosén. ¿Qué dice? Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Pregunta, ¿qué es lo que José quería de sus hermanos? Arrepentimiento. Él hizo todo ese drama de la cárcel, de la culpabilidad, ¿para qué? Para que ellos tuvieran culpabilidad y entendieran que todo fue a causa de haber hecho con su hermano una cosa mala. Y que ellos defendieran a su otro hermano. Ya basta un pecado, otro ya no, pues. Entonces cuando vio eso, recién José se manifestó. Ahora, quiero ir con usted a esta palabrita y se manifestó. ¿Qué significa se manifestó? ¿Qué significa se dio a conocer? José agarró su jeep, su carro, y se fue a encontrar con su papá en Gosén, en la llanura. Y dice que cuando se encontró con su papá, él se manifestó a su papá. ¿Cómo se manifestó? Manifestó sus sentimientos. ¿Qué más? ¿Cómo? Se hizo a conocer. Yo soy José, así fue, ¿no es cierto? Ya. En el original no dice así. Manifestó es una expresión que tiene que ver con una expresión cultural. En el original dice que José se enseñó a su papá. Pregunta, ¿qué enseñó? En la cultura judía, la única forma de poder identificar a un judío es a través de la circuncisión. ¿Ya está usted entendiendo qué es lo que enseñó José? La única forma de reconocer a un judío es por medio de la circuncisión. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran perseguidos, ¿qué hacían los alemanes? Usted puede ver ahí en las películas cómo detenían a una persona, podía parecer alemán, gringo, ojos azules, pero si era judío, le bajaban el pantalón y le miraban si estaba circuncidado o no, y con eso sabían si era judío o no. Pregunta, ¿qué manifestó José a su papá? La circuncisión. Papá, yo soy José, mira mi circuncisión, lo reconoció y ahí fue como empezaron a llorar. Pero pregunta, ¿los hermanos de José sabían de qué se trataba todo eso? No, pero lo que se trataba en ellos era de que ellos se manifiesten arrepentimiento para que haya una verdadera teshuvá, para que haya una verdadera reconciliación. Acuérdense que Dios es quien nos reconcilia. Dios es quien Jesucristo tiene el ministerio de la reconciliación de nosotros con el Padre. Para que usted se reconcilie con su papá, con el Padre Celestial, tiene que haber arrepentimiento. Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, verso 13. Mateo capítulo 9, verso 13. ¿Qué dice? Y aprended lo que significa. Yo quiero detenerme ahí. El Señor Jesucristo está dando una orden. Dice, ¿qué dice? Y aprended lo que significa. O sea, tenemos que aprender. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento viene a ser, amado, ese acto maravilloso de Dios, es una unción. Eso como cuando uno dice, Dios me ha ungido, Dios me ha llenado de su poder. Igual, el arrepentimiento también es una unción en la cual nos hace ver nuestros pecados de tal forma que nos asquea y tomamos la decisión de no volverlo a hacer mediante los hechos concretos, así como José activó en sus hermanos el arrepentimiento. Y Jesús está diciendo, aprendan sobre la misericordia, sobre la piedad, porque Él no ha llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Está hablando de tiempos que no vamos a comprender, pero al final vamos a entender, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, el plan de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué. O sea que hay muchas cosas que van a suceder en nuestras vidas, hay muchas cosas que van a suceder, hay muchas cosas que van a ocurrir, hay mucho plan de Dios acá en tu vida, en mi vida, en el plan ministerial, a nivel general. Dios tiene un plan maravilloso para cada localidad, para cada distrito, para cada provincia, para cada pueblo alejado. Dios tiene un plan maravilloso para cada persona en particular. ¿Lo sabemos? No. Pero tenemos que obedecer al mandato de Dios. Número 2. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma, cómo proceder a hacer el plan de Dios? El arrepentimiento. Lo primero que Dios nos pide es, aprendan el arrepentimiento. ¿Qué significa ello? O sea, si el Señor a mí me dice, mira, voy a exagerar, más que vigilia, más que ayuno, más que esto, más que lo otro, para ti, para mí, el arrepentimiento. Esa es la base, el fundamento para que tú puedas tener una primera etapa para que tú puedas entender todas las etapas y los planes de Dios. El arrepentimiento, el apartarse del pecado. Base fundamental, amados, para poder desarrollar nuestra vida en el Señor. Miren lo que hizo Dios, amado. Dios lo sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Dice como águilas, con alas de águila lo sacó. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, nos trasladó de las tinieblas a su luz. Y no puede ser que Dios nos traslade de la oscuridad a la luz para vivir en oscuridad. No, eso no está en el plan de Dios. Y como no está en el plan de Dios, entonces nos va a ocurrir un montón de cosas, problemas circunstanciales, eventuales, cosas que no vamos a entender. ¿Pero por qué? Porque no andamos en luz. Y la importancia es obedecer por sobre todas las cosas, por más dificultad que haya, por más problemas que haya, es primero agradar a Dios antes que a los hombres. Pero esto es una experiencia personal. Esto no se da con imponerte las manos, esto no se da por orar por ti. No, esto se da en tu relación con Dios, en tu obediencia a Dios, en tu sacrificio a Dios, para que veas la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. En esta noche, amados, solamente lo que damos son las pautas, damos los principios, y a cada quien vea cómo lo aplica su vida, y a cada quien vea cómo, porque no somos nadie para juzgar, pero sí para evaluar a la luz de la palabra nuestras vidas y ponernos dentro del plan de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.